En Directo América estamos de vuelta con las noticias que marcan la jornada. Soy Valentina Torres Sánchez y es un gusto acompañarlos. Revisamos los titulares. Al menos 59 personas perdieron la vida en Macedonia del Norte y más de 100 resultaron heridas en medio de un incendio en una discoteca de la ciudad de Kokani. Alrededor de 1.500 personas se encontraban en el lugar de los hechos en un concierto. Al menos 4 personas han sido detenidas en relación con lo ocurrido. En Estados Unidos, el secretario de Estado Marco Rubio informó que el gobierno empezó a deportar a cientos de venezolanos acusados de pertenecer al Tren de Aragua tras la invocación de la ley de agentes extranjeros. La medida se conoce luego de que en la noche del sábado un juez bloqueara dicha invocación de la normativa. Cuba cumple unas 36 horas sin servicio de electricidad tras el más reciente apagón nacional ocasionado por la falla en una subestación de la red eléctrica. Es el cuarto apagón en menos de 6 meses. Abrimos este informativo en Macedonia del Norte porque un incendio en la ciudad de Kokani, a unos 100 kilómetros al este de Skopje, la capital, dejó al menos 59 muertos. Los hechos ocurrieron en una discoteca donde se encontraban unas 1.500 personas en medio de un concierto. El ministro del Interior informó que artefactos pirotécnicos usados dentro del lugar fueron los responsables de la conflagración. Al menos 4 personas están bajo custodia por su presunta relación con los hechos. Ampliamos en el informe de Jesús Yajure. Decenas de muertos y más de un centenar de heridos es el saldo de un voraz incendio en la discoteca Pulse, en el poblado de Kokani, en Macedonia del Norte. Las llamas se extendieron al techo del local que antes funcionaba como un depósito de alfombras. Estas escenas, captadas por los asistentes a un concierto de una banda local, muestran el instante en el que juegos pirotécnicos encienden el techo y propagan las llamas. Muchos han muerto sofocados y atrapados en la estampida. Es la peor tragedia reciente para el pequeño país de 2 millones de habitantes. Todos deberían ser castigados. 150 almas, 150 familias devastadas. ¿Qué me ha quedado a mí en la vida? Ya no necesito mi vida. Este era mi único hijo. Estuve allí toda la noche. Ni siquiera pueden sacar los cuerpos. Debe haber 200 personas adentro. Niños quemados, irreconocibles. Hay cadáveres, solo cadáveres adentro. Otros videos muestran el caos al interior del centro nocturno, mientras los músicos y la gente intentan escapar del humo y las llamas. Los heridos, en su mayoría con quemaduras graves, han sido distribuidos en hospitales locales. En medio del caos, las familias se han reunido frente a hospitales para pedir información sobre sus seres queridos. Por desgracia hubo víctimas. Los pacientes que recibimos tenían quemaduras graves e intoxicación por monóxido de carbono. Les prestamos atención inmediata. Todos recibieron el tratamiento adecuado. El ministro del Interior aseguró que las autoridades investigarán las licencias del local y medidas de seguridad y afirmó que el gobierno tenía una responsabilidad moral de enjuiciar a los responsables. La policía ha arrestado a un hombre, pero no dio mayores detalles sobre su vinculación con la tragedia. Cambiamos de tema, vamos a México, donde el sábado cientos de activistas y familiares de víctimas se congregaron en la capital y en la ciudad de Guadalajara para exigir justicia por los desaparecidos. La protesta se produjo tras el descubrimiento de una fosa común en el estado de Jalisco. En el lugar fueron hallados huesos, zapatos y prendas de vestir en el rancho Izaguirre, donde se sospecha funciona un centro de entrenamiento de cárteles de la droga. La señora presidenta es madre, tiene hijos. No le deseo este dolor que estamos pasando. Escúchenos, por favor, señora presidenta. Ayúdenos a recuperar, a encontrar a nuestros hijos, a nuestros esposos, a nuestra familia querida, a quien sea que sufre la pena de una familia desaparecida. Ayúdenos, ayúdenos, por favor. Vamos a El Salvador, donde el presidente Nayib Bukele informó que más de 230 venezolanos acusados de pertenecer al grupo criminal Tren de Aragua, que fueron deportados desde Estados Unidos, llegaron a territorio salvadoreño y fueron trasladados a la megacárcel del Secot. El mandatario dijo también que entre los expulsados están 23 miembros de la organización delincuencial MS-13, buscados por la justicia salvadoreña, incluyendo a 2 cabecillas.
Hoy llegaron a nuestro país los primeros 238 miembros de la organización criminal venezolana Tren de Aragua. Fueron trasladados de inmediato al CECOT, el Centro de Reclusión para Terroristas, por un periodo de 1 año renovable. Estados Unidos pagará una tarifa muy baja por ellos, pero una tarifa alta para nosotros. Justamente desde Estados Unidos, el secretario de Estado Marco Rubio indicó en un comunicado que el gobierno empezó la deportación de cientos de venezolanos acusados de pertenecer al Tren de Aragua tras la invocación de la ley de agentes extranjeros por parte del presidente Donald Trump. Esto pese a que en la noche del sábado un juez bloqueó temporalmente dicha invocación. Organizaciones de defensa de los derechos civiles habían asegurado que veían en esta movida una estrategia de Trump para favorecer su plan de deportaciones masivas. Un contratiempo para Donald Trump. Un juez federal bloqueó por 14 días cualquier deportación que se realice bajo la invocación de la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798. El presidente estadounidense indicó el sábado que quiere usar esta ley, hecha para tiempos de guerra, para supuestamente sacar del país miembros del Tren de Aragua, a la que acusa de invadir a Estados Unidos. De conformidad con la Ley de Enemigos Extranjeros, el fiscal general y el secretario de Seguridad Nacional deberán, de conformidad con la ley aplicable, aprehender, restringir, asegurar y expulsar a todo enemigo extranjero descrito en la sección primera de esta proclamación. Con esta ley, Donald Trump quería eludir los derechos de los migrantes considerados como amenazas para el país y así deportarlos rápidamente. Sin embargo, el juez consideró que las nociones de invasión o incursión predatoria contenidos en la ley se refieren a tiempos de guerra y no corresponden a la situación que describe el presidente. La decisión de Donald Trump fue demandada inmediatamente por organizaciones de defensa de los derechos civiles. La intención de la administración Trump de utilizar la ley de tiempos de guerra para la aplicación de la política migratoria es tan inédita como fuera de la legalidad. Puede ser la medida más extrema de la administración hasta el momento, y eso es decir mucho. La administración Trump considera al Tren de Aragua como una organización terrorista, pero para las ONGs invocar la controvertida ley solo es una estrategia más del presidente para implementar su plan de deportación masiva. Cuba amaneció a oscuras este domingo, cumple unas 36 horas sin servicio de electricidad. La situación en la isla caribeña inició en la noche del viernes, luego de que fallara una subestación eléctrica. La compañía eléctrica de La Habana informó en redes sociales que aproximadamente el 19% de sus clientes en la ciudad empezaron a recuperar el suministro eléctrico este domingo, pero no ofreció una estimación de la situación total. Es el cuarto apagón nacional en menos de 6 meses. Cambiamos de tema, vamos a Yemen, donde al menos 31 personas han perdido la vida en medio de los bombardeos lanzados por la administración Trump contra los hutíes. La organización, respaldada por Irán, amenazó con responder a la campaña, a la vez que Teherán advirtió que tomaría represalias ante cualquier ofensiva. A su vez, Rusia pidió a Washington que frene los bombardeos. El sábado, Trump prometió lo que llamó un infierno, al tiempo que calificó a los hutíes de terroristas ante sus amenazas de atacar barcos comerciales y a Israel. Humo en el cielo de Sanaa. Estados Unidos lanzó ataques aéreos contra la capital de Yemen, el mayor operativo militar estadounidense en Medio Oriente desde que Donald Trump volvió a la Casa Blanca y que dejó un saldo de varios muertos y heridos según las autoridades locales. El presidente estadounidense anunció en la red Truth Social el operativo, que ocurrió en respuesta a los ataques de los rebeldes hutíes contra buques en el Mar Rojo, ataques en contra del asedio israelí en Gaza. Hoy he ordenado a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos que emprendan una acción militar decisiva y contundente contra los terroristas hutíes en Yemen. A todos los terroristas hutíes se acabó su tiempo y sus ataques deben parar hoy mismo. Si no, les llevará al infierno como nunca antes. A Irán, el apoyo a los terroristas hutíes debe cesar inmediatamente. El mensaje de Donald Trump también se dirigió a Irán. La República Islámica es el mayor apoyo del grupo rebelde chií. Estados Unidos busca acabar con esta alianza mientras sigue presionando al país persa para tratar de negociar nuevamente sobre su programa nuclear, presiones ante las cuales las autoridades iraníes mostraron firmeza. Nos mantenemos firmes contra cualquier amenaza y si se implementa cualquier amenaza responderemos de la manera más enérgica posible, una respuesta firme, aplastante y devastadora.
Hoy el enemigo está amenazando engañosamente con negociaciones directas bajo la sombra de amenazas. Está claro que él no ha reconocido a la nación iraní. El operativo contra Yemen podría durar hasta semanas, según un oficial estadounidense interrogado por la agencia Reuters. Por su lado, los hutíes afirmaron estar preparados para cualquier escalada en el conflicto. Hablamos ahora de la Franja de Gaza porque al menos 14 personas han muerto en las últimas 24 horas en medio de bombardeos israelíes sobre el enclave. Esto pese a que Israel se comprometió a respetar un alto el fuego en este territorio durante el Ramadán, el mes sagrado del Islam. Además, mientras que en terreno diplomático, delegaciones de Arabia Saudita y Estados Unidos tratan de mediar para que se establezcan los términos de la segunda fase de la tregua entre las partes. Ampliamos en el informe. La desesperación de los familiares tras el impacto de 2 bombas israelíes en Beit Lahia, en el norte de Gaza. Entre los muertos, periodistas que grababan las celebraciones del Ramadán con un dron y miembros de organizaciones humanitarias. Desde hace 4 días montamos tiendas para los desplazados. Hoy llegaron nuevas tiendas. Estaban grabando cuando un misil fue disparado. Israel justificó el ataque acusando a las víctimas de ser terroristas. Según la Defensa Civil de Gaza, al menos 9 personas fueron asesinadas. Es el ataque más letal desde el alto el fuego del 19 de enero que no ha frenado los bombardeos. Y desde marzo, Israel bloquea la ayuda humanitaria agravando la crisis en Gaza. En pocos días enfrentaremos una crisis humanitaria aún más grave. Las mujeres, los niños, los ancianos y los enfermos serán los más afectados, privados de lo esencial. Una hambruna severa es inminente. Tel Aviv busca presionar a Hamas con el bloqueo, mientras en Qatar se reanudan las negociaciones sobre la tregua. El viernes Hamas propuso liberar al rehén Edan Alexander y entregar los cuerpos de 4 rehenes a cambio de prisioneros palestinos. El sábado Israel confirmó que sigue las negociaciones bajo la propuesta de Estados Unidos, que prevé liberar a 11 rehenes vivos y devolver la mitad de los fallecidos, sin contemplar por ahora la retirada de sus tropas de la franja. Precisamente cientos de gazatíes se reunieron el sábado entre las ruinas de Beit Lahia para conmemorar el iftar, la comida con la que se rompe el ayuno del Ramadán. El encuentro se produjo a las afueras de la mezquita de la ciudad, al tiempo que los organizadores enviaron un mensaje asegurando que rechazan cualquier intento de desplazar a los palestinos de Gaza, en referencia a la propuesta de Donald Trump de convertir a la franja en la Riviera de Oriente Medio y expulsar a los residentes de su territorio. La conmemoración se produjo el mismo día en que, como lo decíamos en el informe, Israel atacó la ciudad dejando al menos 9 muertos, entre ellos 3 reporteros locales. Estamos aquí hoy bajo un lema unificado. Tenemos en esta tierra lo que hace que la vida valga la pena. En mi nombre y en el de la juventud de Beit Lahia y su gente, decimos al unísono que nos aferramos a esta tierra y rechazamos la decisión de desplazarnos. Ningún poder en el mundo puede expulsarnos de nuestra tierra. Continuamos en Pakistán, donde la explosión de un coche bomba dejó al menos 5 fallecidos en el suroeste del país. Los muertos son efectivos de las fuerzas pakistaníes que perdieron la vida en el ataque de insurgentes del llamado ejército de Baluchistán contra un convoy de los militares. 7 autobuses del ejército pakistaní hacían parte de la caravana cuando fueron atacados por un suicida y por proyectiles. Vamos hasta la Estación Espacial Internacional porque la misión de SpaceX y la NASA para rescatar a 2 astronautas que llevan 9 meses varados se acopló con éxito. La NASA transmitió en directo la llegada de la misión que permitirá a Buzz Wilmore y Suni Williams regresar a la Tierra el miércoles, si todo sale como está previsto. Los 2 astronautas hicieron parte de la misión de Boeing para probar su cápsula Starliner y tenían que estar 8 días en la instalación y regresar a nuestro planeta, pero tuvieron que quedarse a bordo porque la nave presentó problemas en sus propulsores. Finalizamos con información deportiva porque el británico Lando Norris se hizo con la victoria en el Gran Premio de Australia, el primero del Campeonato Mundial de Fórmula 1 en 2025.
El piloto de McLaren, quien dominó la carrera, estuvo acompañado en el podio por el vigente campeón, el neerlandés Max Verstappen de Red Bull, y el británico George Russell de Mercedes. No fue una buena jornada para los españoles Carlos Sainz y Fernando Alonso, que tuvieron que abandonar al sufrir accidentes. Fin del informativo, volvemos en breve.